este acercamiento a técnicas etnográficas que favorecen el desarrollo del diagnóstico, abordaremos en esta ocasión también las técnicas grupo focal y grupo de discusión. Técnicas que han sido objeto de confusión en muchas ocasiones, porque se confunden con las técnicas de entrevista grupal y se confunden a la vez entre ellas. Muchas personas utilizan la técnica de grupo focal y la técnica de grupo de discusión como si fuesen una misma técnica. Y no es así. Eso es un aspecto que nosotros estaremos abordando. Esperamos que ganemos en claridad y que se precisen los aspectos necesarios para poder utilizarla. Si queremos orientar el desarrollo de una actividad independiente que tenga que ver con la planificación de un grupo focal y un grupo de discusión dentro del campo temático que cada uno de los cursistas ha seleccionado. Esto debe ser enviado para luego, sobre la base de esa construcción, desarrollar actividades que nos permitan seguir ganando en reflexión y en análisis. Primero que nada tenemos que diferenciar que grupo focal y grupo de discusión no son una misma cosa, pero tienen aspectos comunes. El principal aspecto común que tienen ambas técnicas es que se enfocan en buscar información, en obtener información sobre un grupo cultural determinado, sobre un problema determinado. Ahora, el grupo focal se enfoca en el análisis de cómo realizar un estímulo para obtener información. Establece un contenido de análisis sobre el cual se abordan por los participantes seleccionados para integrar el grupo focal y se hace una discusión sobre esos aspectos que caracterizan a ese contenido, los elementos que dan fe de la naturaleza de ese contenido. Por tanto, el objetivo del grupo focal es obtener información, es establecer un contenido para la discusión y sobre ese contenido establecer discusión. A diferencia del grupo de discusión que busca información sobre el impacto que ha tenido en la introducción de un estímulo. Busca reflexionar sobre el nivel de pertinencia que ha tenido el estímulo que se ha enfocado. Hay que decir que ambos grupos tienen estructuras similares. Ambos grupos definen una línea argumental. Ambos grupos son coordinados por un moderador. Ambos grupos se desarrollan a partir de preguntas directrices. Ambos grupos se desarrollan en composición reducida. Ambos grupos hacen una explicación, en la explicación del campo temático, hacen una exposición de criterios y esta exposición de criterios lleva a un registro de realización de las actividades y ambos grupos buscan la comprensión de los procesos mentales seguidos para el desarrollo de la actividad profesional pedagógica o la actividad de aprendizaje como tal por parte del escolar. Un ejemplo de grupo focal estaría dado a partir de, por ejemplo, establecer las estrategias de adquisición de la información como línea argumental número 1, y para ello se estructurarían preguntas directrices como cuáles son las estrategias de discusión de la información que utilizaste durante la clase, cuáles son las estrategias de adquisición de la información que utilizas durante el estudio independiente, o si se quiere una línea argumental 2 que estaría enfocada en las estrategias de análisis e interpretación de la información y iría a preguntas directrices como qué procedimientos utilizas para el análisis de la información, qué procedimientos utilizas para la comprensión de la información. Por tanto, va enfocado hacia obtener información. Un ejemplo de grupo de discusión muy similar al grupo, o sea, con pretensiones similares al grupo de focal antes ejemplificado, estaría en un grupo que busca como línea argumental estrategias de adquisición de la información y se preguntaría como elementos directrices qué estrategias de adquisición de la información son más efectivas durante la clase y por qué. Es decir, ya aquí no estaría buscando cuáles son las estrategias que se utilizan, sino cuáles
es la más efectiva de las utilizadas. Por tanto, podría ser también otra línea argumental cuáles son las estrategias de adquisición de la información más efectivas que utilizas durante el estudio independiente y por qué. Es decir, cuando usted analiza la manera de preguntar, la manera de enfocar la discusión, existen diferencias entre ambas técnicas de investigación que pueden ser profundizadas en la bibliografía que se deja orientada como parte del curso. Las situaciones en que es factible el uso de los grupos focales cuando es necesario obtener conocimiento sobre una problemática para los cuales es insuficiente lo que se tiene hasta el momento. Se requiere elaborar un cuestionario o mejorar uno existente para poder orientar esa búsqueda a partir de la estructura básica que anteriormente hemos expuesto. Se requieren nuevos métodos y datos para lograr validez, y eso es razón para que se desarrolle un grupo focal y encontrar nuevos elementos. El tema es complejo, el análisis es un tema complejo que incluye un amplio número de posibilidades de variables y se requiere concentrar el tiempo y los recursos en variables más importantes y que puedan darnos los elementos que se tienen, los datos que se tengan, por ejemplo, sobre un tema de interés que son estadísticamente ambiguos y se requiere aclaración o una mayor elaboración de los elementos subjetivos que están en torno a esos aspectos, o ideas para una estrategia que se requiera formar. Por su parte, cuando analizamos los grupos de discusión y grupos focales, se identifican algunos pasos que dan una secuencia de realización, que está desde el planteamiento de los objetivos, la selección de los participantes, la selección del moderador, la planificación de las líneas argumentales y preguntas directrices, la validación de las líneas argumentales y preguntas directrices, el adiestramiento del moderador. Es importante que nosotros preparemos bien al moderador de la actividad, el desarrollo del grupo de discusión y del grupo focal, la recopilación, transcripción y análisis de la información y las conclusiones que se arriben a partir del grupo. Por tanto, tanto el grupo de focal como el grupo de discusión culminan con la elaboración de un informe etnográfico que describe los resultados obtenidos a partir de los objetivos que se plantean como tal estos grupos. Seguimos reiterando la importancia de diferenciar ambas técnicas y de utilizarlas de manera correcta para poder obtener de ella el máximo potencial para el proceso de investigación y comprensión de los fenómenos educativos que se desarrollan en los procesos pedagógicos.